Bueno, esta es una de las rocas que hay en Montserrat, Siné. Es catalán, Montserrat. Eh, pero tiene muchas rocas de este tipo. Y la apariencia, como se puede ver en esta diapositiva, es que es como una sierra. Se ven muchos picos, tiene como 3000. Entonces, pues tienen diferentes formas y por eso lo llaman Monte Cerrado, de sierra, Montserrat en catalán. Pero entonces sí, hay muchas rocas allí y como estuvimos el miércoles con los creyentes de aquí, pues tomamos muchas fotos y esta es una de esas fotos. Y entonces mmm, me acordé de un versículo que está en Isaías 26:4 y si quieren lo podemos buscar. Isaías 26:4 es muy bonito. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero resulta que el sentido de la palabra fortaleza, averiguando, en el original significa roca. Y de los siglos es otra manera de decir de la eternidad. Entonces hay una versión que se llama versión moderna de la Biblia y ahí eh, lo tradujeron así: confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová está la roca de la eternidad. Y yo creo que de ahí fue que salió el himno que tocamos, que escuchamos a lo último. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Pero es impresionante esa expresión, roca de la eternidad. Un título del Señor Jesús del que casi no recordamos, casi no meditamos en ese título. Pero es una roca eterna. Una roca eterna. La sensación que da ver una roca es, eh, es de estabilidad, de permanencia, y pensar que el Señor Jesús es la roca de la eternidad es una cosa que me asombra mucho y que todavía no termino de asimilar. Eh, Caí en cuenta no hace mucho y entonces todavía estoy fascinado con esa expresión, que el Señor Jesús sea la roca. Bueno, la roca que fotografié en la diapositiva pasada está en el extremo derecho, es pequeña en comparación con todo el monte cerrado. Pero esta foto me gusta porque hay toda una edificación enorme sobre esa roca. Y entonces es firme. Y fuera de eso, de las piedras para la edificación las sacaron de allí mismo. Entonces da una sensación de firmeza impresionante. En, Cuando uno llega en teleférico a ese lugar o en carro,
puede hacer varios recorridos a pie. Y aquí nosotros hicimos un recorrido, y entonces esta era la vista. Hay personas en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, pero son muy pequeñas en relación con la roca. Entonces, eh, pues nos da un poco la sensación de lo que somos enfrente del Señor Jesús, la roca de la eternidad, y lo que encontramos en Él. Encontramos majestad porque es grande, es grandiosa, es imponente. Entonces recordamos la majestad del Señor. También nos da una sensación de estabilidad, y eso también tenemos en el Señor. Los creyentes o las personas nos pueden fallar. No es, no es sabio ni sensato confiar en las personas al 100%. Pueden fallarnos porque son imperfectos, pero el Señor Jesús no. También esta roca así tal cual nos da una sensación de seguridad. Y eso también tenemos en el Señor Jesús. Nos da una impresión de permanencia. En el caso del Señor Jesús, podemos tener una sensación de eternidad. No pasará. El cielo y la tierra, incluido este monte que estoy mostrando, pasarán, dijo el Señor Jesús. Pero sus palabras no pasarán, y Él tampoco. Permanencia. Confiabilidad. A lo lejos vimos personas trepando por una roca. Y eso solo se puede hacer si uno confía que la roca está firme. Pues lograron llegar a la cima, se veían muy lejos, pero una hermana nos mostró con su teléfono, acercando, pudimos ver detalles de la persona y de lo que había en la cima. Y llegó allá trepando. La roca por la que subió era confiable. Confiabilidad. Pues ahora no hace tanto calor, pero en el verano, por ahí en julio o agosto, sí hace mucho calor. Y en cierto momento el sol ya voltea, se va, y entonces uno, aunque ha pasado mucho calor en el día, cuando la sombra de la roca lo coge a uno, entonces ya hay una sensación de frescura muy grande. Claro, el calor se detiene detrás de la roca, y la roca, como es gruesa, como es maciza, pues entonces el calor no pasa, y entonces hay eh, realmente refresca. Entonces, sombra. Y también refugio. En esta montaña se refugiaron muchas personas que tuvieron que huir de una persecución que hubo, por persecución política. Y muchos se refugiaron allí porque tiene cuevas. Y era muy difícil encontrar a alguien ahí que se metía en las cuevas, y si las conocía, en la oscuridad, no podían encontrarlos. Entonces fue el refugio de muchas personas dentro de los agujeros de la roca. Entonces, esta roca sugiere estas cosas: majestad, imponencia, grandiosidad,
estabilidad, seguridad, permanencia, confiabilidad, sombra y refugio. Entonces, cuando uno aplica estas cosas a la roca de los siglos, a la roca de la eternidad, que es el Señor Jesús, pues es maravilloso. Ya dijimos en el versículo que leímos en Isaías 26, que el Señor es la roca de la eternidad, el Señor Jesús es la roca de la eternidad. Pero resulta que esa roca fue herida. Y vamos a mirar cuándo fue herida. En Éxodo. Éxodo capítulo 17. Dice el versículo 5 de Éxodo 17. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces bebieron de esa agua. Esta imagen no es de Montserrat, es de otro lugar que tiene unas cataratas imponentes en los Estados Unidos, por allí por Colorado, por el cañón del Colorado, por allí. Pero sí la puse allí porque ilustra lo que es agua manando de una roca. Agua, digamos, con una roca detrás. Y tal vez es lo más parecido a una roca rota que de donde fluye agua. La roca de la eternidad, que es el Señor Jesús, tuvo que ser herido. La roca fue herida para que el pueblo bebiera y no muriera en el desierto. La peña tuvo que ser golpeada. Golpearás la peña, golpearás la roca, le dijo Dios a Moisés, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y el pueblo se estaba quejando de sed. Era una necesidad vital. Ocurrió en pleno desierto, pero Dios pudo darles abundancia tan grande que no pude, que se saciaron plenamente y pudieron tener más que suficiente para su necesidad. Pues esa roca es la misma roca de la eternidad, es el Señor Jesús, pero en cierto momento tuvo que ser herido para darnos vida a nosotros. ¿Y cuándo fue el herido? Cuando murió en la cruz. El, el gran Dios, eterno, poderoso, estable, permanente, eterno, vino a esta tierra y tomó un cuerpo limitado como el nuestro para poderlo dar en la cruz por nosotros. Y de su herida, de su muerte,
salió vida para nosotros y vida eterna. Vida eterna salió de su herida. Pero la figura va más allá y el Señor la explicó más adelante en Juan. Pero antes de ir a Juan para ver el cuadro que el Señor pintó acerca de esto, miremos en Éxodo 33, que lo habíamos visto en algún estudio pasado. En Éxodo 33, versículo 18, dice Moisés, te ruego, le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces es Dios, el Dios eterno, el Dios grande, digamos el Padre, Dios, el que está hablando con Moisés, y a Dios nadie lo ha visto jamás, porque no es posible verlo y conservar la vida. Este cuerpo no puede soportar su presencia. Entonces Moisés tuvo que ser puesto en la hendidura de la peña, ser tapado con la mano de Dios, para que la presencia majestuosa de la gloria de Dios no lo fulminara. Los que le hemos entregado nuestra vida al Señor hemos hecho eso. Nos hemos puesto en la hendidura de la roca, es decir, el lugar donde la roca de la eternidad fue herida, y allí estamos escondidos, a salvo de la gloria y del juicio de la santidad absoluta de Dios. Y allí, en la hendidura de la peña, estamos seguros. Dios nos cubre allí y el juicio no pasa por nosotros. Entonces el hecho de que la roca haya sido herida nos recuerda que estamos a salvo, escondidos en Cristo y en su obra en la cruz. Y ahora sí vamos a Juan 7, versículos 37 al 39, donde el Señor nos explica un poco más el significado de todo esto. Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La peña fue golpeada y herida. Eso muestra que el Señor Jesús murió. El Señor Jesús fue sepultado y después resucitó.
Después de andar unos días aquí con los discípulos, a los 40 días subió al cielo y fue recibido por Dios y fue glorificado allí. Estando sentado allí, envió el Espíritu Santo a esta tierra. Y en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y bautizó a todos los creyentes. Y cualquier persona desde ese momento en adelante hasta el día de hoy, cualquier persona que recibe al Señor Jesús es sellado con el Espíritu Santo. Nos dice Efesios 1. Cada creyente recibe el Espíritu Santo y es lo que dice aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Entonces fue hasta cuando Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios que el Espíritu Santo pudo venir. Y entonces la abundancia del agua que el Señor da representa o nos muestra que es por el Espíritu, o mejor dicho, esa agua representa al Espíritu Santo, que dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no solamente su sed es saciada, sino que tendrá tanto que rebosará para otros. Correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con un creyente. No solo lo sacia a él, sino que también lo usa para saciar a otros, para saciar la sed de otros. Entonces, una consecuencia de la obra de la cruz, es decir, de la peña herida, y de que el Señor Jesús haya sido sepultado, resucitado y glorificado, es que Dios pudo derramar en abundancia su Espíritu sobre todos los que creemos en Él, y entonces tenemos saciedad de nuestra sed y aún sobra para ayudar a otros. Muy, muy bonito significado. Sobre la roca se puede edificar. Como vemos, ese edificio que hay allí está edificado sobre la roca. Eso es una foto real, tomada desde uno de los montes, de los picos lejanos del lugar. Se ve esta construcción encima de la roca. Pero el Señor Jesús habló de esta edificación sobre la roca en Mateo 7. En Mateo 7, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Hay dos maneras de edificar la vida de uno. Esta casa representa la vida de cada persona.
Y hay dos maneras: sobre la roca o sobre otras cosas, o sobre arena. Todo lo demás, pues no es la roca de los siglos, no es la roca de la eternidad, entonces es como arena. En cierto momento, cuando vienen los problemas y cuando vienen problemas muy grandes, se sabe dónde está edificada la casa de uno, la vida de uno. El que está fundado, está edificado sobre la roca que es Cristo, permanece por más problemas que vengan. Esta semana, sobre todo estos últimos días, se ha hablado otra vez fuertemente de la amenaza nuclear, porque Rusia lo dice, pero lo que no había pasado hasta ahora, después de las declaraciones de Rusia, Putin ya lo había dicho, pero lo que no había pasado hasta ahora que yo haya escuchado es que la Unión Europea respondiera de la misma manera. Uno de los altos cargos de la Unión Europea advirtió a Putin que si él empieza con eso, estaría firmando la aniquilación de su ejército. No había escuchado así como tan claro a alguien aquí en Europa hablar así. Entonces, es verdad, de una guerra nuclear no quedaría nada, muy poco. Sería terrible. Yo no creo que ocurrirá, que llegará a ocurrir, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia habla de cosas grandes, globales, cataclismos y demás, pero todo dosificado, como controlado. Tal vez el Señor use la energía atómica, la energía nuclear para eso, pero no habrá una aniquilación. Sin embargo, la amenaza sí está y sí hace temblar, porque humanamente hablando, si a cualquiera de los dos bandos le da el capricho de apretar el botón nuclear, pues ahí quedaremos todos nosotros en las siguientes 24 horas. Humanamente hablando, asusta. La única tranquilidad que podemos tener los creyentes es que la Biblia no nos anuncia esto. Anuncia de grandes cataclismos, pero no de esa forma. Entonces, no sabemos por eso que no ocurrirá en la escala que están previéndolo los líderes mundiales. Pero, aun si eso llegara a pasar, la vida de un creyente está edificada en la roca de la eternidad. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros si no hay nada ni el poder nuclear que pueda mover la roca de la eternidad? Entonces, para todos nosotros la invitación es clara, ¿no? Los que ya somos creyentes, pues ya tenemos edificada nuestra vida, nuestra casa sobre la roca de la eternidad. Pero los que aún no son creyentes, pues la invitación es a hacerlo, a poner su casa sobre la roca de la eternidad. La roca de la eternidad, confiar nuestra vida en la roca de la eternidad nos garantiza la vida eterna. En Mateo 16
el Señor habló también de otra edificación. En el versículo 18, está mal puesto allí, es en el versículo 18. En el versículo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 18 dice el Señor Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la roca, como hemos visto en otras porciones de la Escritura, es el Señor Jesús. La roca de la eternidad es el Señor Jesús. Ningún ser humano, ni siquiera Pedro, podía ser la roca de la eternidad, ni una roca tal que resistiera los embistes más poderosos del reino de Satanás, del Hades. Pero la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Y entonces por eso está garantizado que nada la vencerá. Nada, ni el poder más grande que existe, el reino de Satanás, no podrá contra la iglesia. La iglesia ya sabemos que no es un edificio, sabemos que es es un edificio, pero formado por piedras vivas, y el fundamento es el Señor Jesús, como vimos hace 8 días. Esa iglesia está edificada sobre la roca, y por eso las puertas del Hades, el reino de Satanás, no puede vencerla. Eso también está garantizado y además también comprobado. La cantidad de intentos que ha sufrido la iglesia verdadera para ser arrasada han sido muchas, pero todavía está sobre esta tierra y estará hasta el final. Hay otra cosa muy bonita en cuanto a la roca, y es lo que pasó con Moisés en Números 20. En Números 20 hay otro aspecto de la roca. Dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Qué mal! Dios había dicho hablar a la peña, y él la golpeó 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces cometieron el error. Bueno, Moisés se dejó llevar por la ira, y entonces en vez de hablar la peña, la golpeó otra vez. Y eso era un insulto para Dios,
porque esta roca, esta peña habla de su hijo. ¿Y cuántas veces murió su hijo? Una, y no volverá a morir. No volverá a morir. Él resucitó y ascendió al cielo y nunca más volverá a morir. Entonces la cruz se hizo una vez y ya está. Es suficiente para darnos de beber. Basta con hablar, basta con orar al Señor para cuando volvamos a sentir sed, para que Él nos dé otra vez de la abundancia de su agua, de su espíritu, y que sacie nuestro corazón. Entonces fue gravísimo el error de Moisés y de Aarón, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Eh, sí, ellos eran muy responsables, más responsables que el resto del pueblo porque habían recibido más conocimiento de Dios. Y entre más conocimiento de Dios uno tiene, más responsable es y más grave es desobedecer. Bueno, en 1 Corintios 10:4, eh, vamos a leerlo un momento, aunque creo que ya tenemos claro esto, pero sin embargo es muy bonito verlo escrito. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Y los seguía. Eso me pareció impresionante. Espiritualmente lo seguía. Una roca, pues no lo puede seguir a uno. Pero el Señor Jesús sí. Y Él los seguía y estaba siempre a un paso de ellos, como también está a un paso de nosotros. El Señor está siempre a una oración de distancia de nosotros. Y cuando tenemos sed, podemos hablar con Él. No hace falta que Él vuelva a morir en la cruz. No lo volverá a hacer. Solo con hablar, con orar a Él es suficiente. Y Él nos da del agua viva. Sacia nuestra sed. Bueno, pues vuelvo a la primera diapositiva. Y con esto terminamos. Confiad en Jehová para siempre. Confiad en el Señor para siempre, porque en el Señor está la roca de la eternidad. Esa es una invitación para mí y una invitación para todos nosotros. Que el Señor nos ayude.